Bueno, hoy la práctica que he venido preparando para esta ocasión está titulada La migración y multietnicidad en el tiempo prehispánico, una perspectiva bioarqueológica desde Copán, Honduras. Y cuando ustedes vean estas imágenes de manos modernas, quizá preguntan que por qué no está Yaxcucumó aquí, ¿verdad? En lugar de Yaxcucumó, ¿por qué está manos modernas? Ahí mi respuesta es que quiero ir comenzando por algunos asuntos modernos, porque aquí esta imagen de migración de Medio Oriente hacia Europa, y quizá esas imágenes ya es fenómeno un poco más familiarizado para nosotros, la migración del sur a norte. Y viendo en estas situaciones del siglo XXI, donde estamos viviendo, la migración ya es una de las temáticas, creo que más importante, más delicado y más difícil, y uno de los temas sociales muy importantes del mundo actual. Y creo que si seguimos con esta línea de migración más creciente cada vez más, creo que nos va a conducir una sociedad multiétnica en un futuro muy cercano, mucho más multiétnica que antes, ¿va? Y ahora, pero cuando escuchan este tipo de temáticas de multietnicidad y migración, ciertamente suena como si fuera un tema algo reciente, algo que se comenzó a presentar en un par de décadas, una cosa así. Pero por ahí nace mi pregunta, mi tema que quiero abordar a lo largo de esta presentación. Primero sería la migración y multietnicidad son temas exclusivos del siglo XX, siglo XXI. Si ha existido a lo largo de la historia humana, ¿qué tipo de huella nos ha dejado la migración y sociedad multiétnica? Estas son las preguntas, estos son temas que quiero abordar a lo largo de la presentación. Y para hacer eso, he organizado la plática de esta forma, 3 unidades. Primero voy a hablar sección metodológica de acercamiento isotópico al fenómeno migratorio del pasado. Tenemos los isótopos de estroncio, isótopos de oxígeno, isótopos de carbono. En realidad hay más isótopos que funcionan para abordar este fenómeno migratorio, pero los que están más validados, los que están más estudiados y discutidos, creo que son estos 3. En realidad también nos ha funcionado mejor estos 3 elementos. Entonces, en esta sección voy a hablar la concepción básica y mecanismo básico de nociones químicas para entender, para ver cómo funciona y por qué funcionan esas metodologías. En la segunda sección voy a aterrizar este mecanismo, este acercamiento isotópico a un estudio de caso en Copán, Honduras. Y al final quisiera invitar a todos ustedes a una reflexión con base en los resultados que vamos a ver a lo largo de sección 2. Comenzando primero en acercamiento isotópico. Para empezar, isótopos, ¿qué son? Isótopos son las variantes atómicas de mismos elementos. Tienen mismo número de protones, pero son diferentes en número de neutrones. Entonces, siempre hay uno ligero y otros más pesados. Y siempre también están organizados uno de mucha mayoría y otros de minoría. En caso de carbono, carbono 12 es la mayoría y carbono 13 es la minoría. Y el famoso carbono 14 de isótopos radioactivos son de más minoría, aún menos cantidad tiene. Y en este caso, pues los isótopos que estoy hablando son isótopos estables, no son radioactivos. Y en este caso no voy a hablar de isótopos radioactivos, de carbono 14. Entonces, momentáneamente, olvidemos de radioactivos. Entonces, en caso de nitrógeno, nitrógeno 14 es la mayoría, nitrógeno 15 es la minoría. En caso de oxígeno, oxígeno 16 es la mayoría y 17 y 18 es la minoría. Bien, en caso de estroncio, que nos va a servir más de estudios de migración, tenemos 88, 87, 86 y 84. Y 88 es la mayoría y 84, 86 y 87 son la minoría. Pero en nuestro caso de estudio migratorio nos funciona. El enfoque de nosotros es 86 y 87. Comenzamos por 87. 87 se genera únicamente a través de actividad radial de un elemento que se llama rubidio 87. Rubidio 87, eso sí, es isótopos radioactivos y a lo largo del tiempo va decayendo poco a poco y va convirtiéndose en estroncio 87 y su semivida es extremadamente larga. Ahora, 86, a diferencia de 87, 86 es un isótopo estable, fijo y constante.
Entonces, en cualquier momento de historia humana, cualquier parte del mundo, tiene misma cantidad. Entonces, para hacer comparación entre 86 y 87, tenemos un indicador que va cambiando a lo largo de las regiones según su edad de formación geológica. Eso se reconoce, así se expresa y se reconocen como firma isotópica de cada región. Digamos que aquí estamos en tierras altas de Guatemala, en Caminaljuyu. Supongamos, por decir algo, que es una formación geológica muy antigua. Y digamos aquí en la costa sur es una formación más reciente, más joven. Entonces aquí en tierras altas, su rubidio 87 ya se ha decaído. Entonces tiene más estroncio 87. En cambio la costa, que es una formación más joven, entonces su rubidio 87 sigue manteniendo. Entonces todavía no ha convertido 87. Entonces, digamos, tiene menos 87 estroncio. Entonces, que en esta cantidad diferenciada, hacer comparación con 86, tenemos el diferente nivel. Aquí, referente 86, aquí tenemos más 87, en la costa tenemos menos 87. Esta es la variación que hay en cada región y se le conoce como firma isotópica de la región, ¿va? Bien, entonces, en esta firma isotópica de cada región, realmente ya está mapeado casi todo el área maya. En verdad, Mesoamérica, casi todos están mapeados. Tenemos esta bastante grande base de datos de referencia y casi todos los sitios importantes y zonas arqueológicas importantes tenemos su número, su firma isotópica. Y en esta mapa no es lo más actualizado, pero lo más actualizado tenemos hasta Honduras, El Salvador, falta ir hasta Nicaragua y todo, pero básicamente lo que es área maya, Mesoamérica, ya está mapeado. Y no puedo decir realmente quién hizo esto, porque es un conjunto de muchos esfuerzos de muchos investigadores. Desde hace más que 10 años, muchos hemos trabajado y con todos juntos hemos logrado tener este tipo de base de datos. Entonces, ahora, después de todo, esta firma isotópica, variación de geología de la Tierra, es algo geológico, variación geológica después de todo. Esta variación geológica, ahora, ¿cómo se involucra con organismo humano? Eso se hace a través de cadena trófica. Primero, la firma isotópica que está en la roca madre transfiere a suelo y agua de niveles superiores. ¿Eso cómo se hace? Pues a través de intercambio iónico. Es normal, ¿verdad? Y las plantitas, ¿cómo agarran los isótopos? Pues obviamente porque las plantitas crecen con la tierra y agua. Obviamente lo toman de ahí. Y más niveles superiores que pasan porque el estroncio y el calcio eventualmente se sustituyen porque atómicamente son muy parecidos a nivel atómico, perdón. Estructuralmente son parecidos a nivel atómico. Entonces, cuando yo consumo estroncio y calcio juntos y necesito hacer mi hueso que fracturé, entonces mi cuerpo no solo agarra el calcio, también integra el estroncio, confundiendo con calcio, porque son muy parecidos. No sé si han escuchado cuando pasan problemas de plantas nucleares, uno de los indicadores muy problemáticos que están sacando es estroncio radioactivo. Cuando salen estroncio radioactivo en el mar y todo, y yo como estroncio radioactivo, entonces este estroncio radioactivo de repente se queda dentro de mi cuerpo, como una parte de mi hueso. Eso sí es muy peligroso, ¿va? Bueno, eso aparte, ¿va? Bien, entonces por este sistema, el ser humano que eventualmente comemos, tanto animalitos, plantitas, todo, entonces nuestro cuerpo también tenemos firma isotópica sellada en nuestro cuerpo. Entonces, la firma isotópica que viene de la roca madre, a través de cadena trófica, entra al cuerpo humano y se queda sellada en nuestro cuerpo. De esta forma podemos hacer este mecanismo. Vamos a suponer que aquí estamos excavando un entierro aquí en Caminaljuyu. Tenemos un entierro y vamos a extraer su firma isotópica de hueso. Tenemos A. Realmente, como hemos visto, firma isotópica se expresa numéricamente. Eso son números. Pero aquí pongo A para que entendamos más fácil, ¿va? Y ahora tenemos este individuo, tiene firma A. Entonces vamos a ir base de datos de referencia para ver Caminaljuyu qué referencia tiene. Aquí, Caminaljuyu resulta que tiene referencia A. Entonces, lógico, ¿va? Fácil, es individuo local. Aquí en la Caminaljuyu, en región A, nació y creció comiendo los alimentos producidos en región A y vivió aquí y murió aquí y se quedó enterrado en esta zona.
Entonces es simplemente no inmigrante, es local. Va. Ahora regresamos a esta fase. Encontramos en entierro, sacamos su firma isotópica, que es A. Vamos a base de datos de referencia y tenemos, de repente nos enteramos que firma isotópica de Camila del Fuyo es B. Si es entonces, este individuo es migrante, no es local. ¿Por qué? Porque este individuo nació en la región A y creció comiendo los alimentos de región A y en algún momento vino al sitio B, que es en Camino del Fuyo aquí, y aquí murió, se quedó enterrado. Entonces, cuando hay discrepancia, es migrante. Cuando no hay discrepancia, es un individuo local. ¿Va? Ese es el mecanismo básico de cómo funcionan los isótopos de estroncio. ¿Sí? ¿Bien? Va. Entonces, ahora veremos los isótopos estables de oxígeno. Oxígeno, ¿cómo funciona? Oxígeno también tiene variación según las regiones y se involucra en el organismo humano a través de agua que tomamos, de H2O. Y H2O que viene del mar formando nube, primero tiene tanto 16, también 18, los dos isótopos normales de oxígeno. Y cuando va moviendo la nube a lo largo de tierra, llegando a la montaña, primeras lluvias que caen en la costa tienen más 18. Porque isótopos 18 es más pesado. Los más pesados caen lo primero. Entonces aquí van generando fuente de agua con más isótopos 18. Y ahora llegando a tierras bajas, aquí las lluvias que caen acá son menos 18, porque mayoría de 18 ya ha caído en esta zona. Y aquí subiendo nube más hacia la montaña, la nieve o lluvia que cae en las montañas, ya no hay casi nada de 18. Entonces, la mayoría de lluvia que caen acá es 16. Entonces, fuente de agua que tiene acá es muchos 16. ¿Va? Bien. Va. Ahora, entonces, en teoría, las personas que han crecido en la costa, personas de la costa que ha crecido bebiendo agua de esta fuente, en teoría, en sus huesos debe tener más 18. Y las personas que crecieron en las tierras bajas, tomando el agua lleno de menos 18, en teoría sus huesos también va a tener menos cantidad de 18. Y las personas que vienen de la montaña, 18 va, personas que vienen de montaña, que ha crecido tomando agua de fuente de agua local con más 16, también en teoría su hueso va a tener más 16. Entonces, de repente, excavando en la costa, como Héctor, se encuentra un entierro que tiene mucha cantidad de 16 en su hueso, es muy probable que esta señora fue nacida en la montaña y en algún momento de la vida vino en la costa y se casó con Nero o lo que sea, y se quedó aquí y murió ahí y se quedó enterrada. Y misma lógica, si de repente encontramos alguien que trabaja en la montaña, encuentra algunos entierros que tienen mucha cantidad de 18 en sus huesos, muy probable que él ha nacido en esta zona y ha tomado sus aguas de la región, de aquí, de la costa, y en algún momento de la vida mudó en la montaña. Se casó con ella, no sé, ahí va, y llegó acá y murió ahí, y se quedó enterrado ahí. Entonces, así funciona la lógica de isótopos estables de oxígeno. Bien, ahora isótopos estables de carbono. Carbono, para que entendamos carbono, hay que ver esta cosa, ¿qué es? ¿Ah? Bueno, esa es fotosíntesis, ¿verdad? Fotosíntesis que hacen plantitas, que es una, digamos, plantitas agarran dióxido de carbono y también agarran agua y convierten en azúcar y tiran lo que no necesitan para ellos, que es oxígeno, y necesitan energía de sol. Pero cuando vean así, es una fotosíntesis, pero es una reacción química. Simplemente es una reacción química y químicamente sabemos que en cualquier reacción química los isótopos más ligeros reaccionan más fácil, más rápido, porque es como, digamos, es como tipo combustible. Si hay 12 y 13 y tenemos que hacer un mismo proceso, 12 me facilita más. Entonces, como organismo natural, prefiere utilizar que es 12, porque es más fácil de utilizar, ¿va? Bueno, aquí voy a decir dos tipos de plantas. Hay dos tipos de planta, en realidad más, pero aquí voy a decir más simple, planta C3 y planta C4. Planta C3 se trata de plantas, digamos, normales. De aquí ellos hacen fotosíntesis de mayor intensidad, como normal, tal como tienen que hacer las plantas.
En cambio, las plantas C4 hacen su fotosíntesis de menor intensidad, porque esas plantas C4 son las plantas que fueron adaptadas en medio ambiente caliente y seco. Entonces, lo que ellos no tienen es agua. Entonces, para no perder, para no usar mucha agua, hacen fotosíntesis de menor intensidad. Digamos, ellos tienen motor más grande, este que tiene motor menor, motor más chiquito. Entonces, como ellos tienen motor más grande y hacen fotosíntesis más fuerte, entonces también agarra más cantidad de 12, ¿verdad? Más cantidad de 12. Porque son, pues, motor más grande requiere más combustible y quiere utilizar combustible más fácil, combustible de mejor calidad, digo, más fácil, ¿verdad? Y en caso de planta C4, como no tiene suficiente cantidad de agua, hacen fotosíntesis de menor intensidad, entonces sí agarra 12, pero no tanto como ellos. Entonces tiene menor cantidad de 12. Pero después de todo, esta es la variación natural biológica de plantas normales. Pero esta variación de las plantas también se quedan selladas en nuestro cuerpo a través de las comidas que comemos. Bueno, ahorita veremos cuáles son las C3 y C4. Aquí en Mesoamérica, básicamente, planta C4 se representa por maíz, y planta C3, otra cosa, frijoles, frutas, y verduras, y yucas, tubérculos, todos en C3. Entonces, aquí funciona de esta forma, ¿va? Primero, de repente encontramos en una región, en un sitio, que por otras fuentes de información sabemos que acá la gente come maíz, gente come casi solo maíz, pero de repente encontramos un entierro que tiene en sus huesos más cantidad de carbono 12. Quiere decir que ella ha crecido comiendo no mucho maíz, comiendo más cosas, pero sabemos que en esta región ha consumido mucho maíz. Entonces es muy probable que ella también es migrante. Vino de una región, nació y creció en una región donde se consume menos maíz, más otras cosas, y en algún momento de la vida movió a esta región de maíz y murió ahí. Entonces sabemos que ella es migrante. Misma lógica, de repente encontramos otros individuos que tienen menos cantidad de 12, quiere decir que creció comiendo casi solo maíz, pero en el sitio donde encontramos sus restos es acá, donde se consume menos maíz. Entonces, él también probablemente es migrante. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, aquí he explicado más o menos mecanismo de cómo funciona acercamiento isotópico y voy a resumir nuevamente. Vimos estroncio, isótopos de estroncio que podemos comparar entre 87 y 86 y otros de oxígeno que podemos comparar entre 16 y 18 y carbono que podemos comparar en 12 y 13. Y comparación de estroncio entre 87 y 86, ¿qué es lo que nos da? Digamos, es el origen geológico horizontal. Tenemos firma isotópica de Caminarujuyu, Tikal, Calakmul, o Palenque, Chalchuapa o Copán que tenemos. Entonces podemos ver esta variación horizontal. En caso de oxígeno, nos puede ayudar, nos puede corroborar lo que está diciendo estroncio, con la diferencia de altura. Si están diciendo Copán, que es más lejos de costa, pero aquí se está diciendo más cerca de la costa. Entonces, probablemente no es Copán, tiene alguna otra región que tiene referencia parecida o cosas así. ¿Va? Y esto sí funciona para ayudar, para validar lo que estamos viendo en estroncio. Ahora, comparación de carbono 12 y 13, ¿cómo funciona? Esa es la variación culinaria. En esta cultura, en esta zona, se come más maíz, pero de repente estamos encontrando muertos que no comió mucho maíz cuando era chiquito. Entonces, eso quiere decir migrante. Entonces, combinando con estos tres acercamientos isotópicos, más o menos podemos entender quién es migrante, quién es no migrante, y si es migrante, de qué región, a grandes rasgos, de qué región vino. Podemos saber más o menos así. Ahora, con estos acercamientos isotópicos, vamos a aterrizar en un estudio de caso de Honduras, Copán, Honduras. ¿verdad? Copán, Honduras, ¿dónde está? Está básicamente occidente de Honduras, está en el departamento de Copán de Honduras y está básicamente fronterizando con Guatemala. De hecho, tiene como 12 kilómetros de distancia de frontera a Guatemala.
Y cuando hablamos de área maya, está realmente frontera. Frontera, último sitio de los mayas. De más allá, esos sitios ya no tienen características de mayas, son más características de no maya, cultura no maya. Pero si hablamos de, en general, en Mesoamérica, digamos, están en parte sur. ¿Va? Bien, ahora cuando hablamos de Copán, Honduras, ¿qué pensarán, qué concepción tendrá de Copán? Creo que depende de qué literatura ha hecho, qué interés ha tenido, y si lo conoce sitio o no, depende de cada quien, pero tendrá varias concepciones. Alguien dirá que es un patrimonio de la humanidad, declarado por UNESCO desde hace décadas. O sea, su vestigio arqueológico fue reconocido y fue valorado desde décadas a nivel mundial. También podemos decir que epigráfica o históricamente podemos decir que Copán tiene 400 años de historia, de dinastía, representada por 16 gobernantes. También podemos decir que es centro de arte maya. Con este tipo de estelas de alto relieve no es muy común en otros lados. Simplemente muy bella la estela, ¿va? También podemos decir que es una de las ciudades mesoamericanas prehispánicas más urbanizadas. Conocemos en Mesoamérica en general, hay ciudades enormes como Teotihuacán, o Tula, o Chichén Itzá, o Tikal, o Caminalujuyú, Charchuapa. Entre estos sitios enormes y grandes ciudades, Copán se cuenta entre ellas. Ahí podrán haber varias concepciones, ideas acerca de Copán, pero lo que nadie puede negar es que es una gloriosa capital regional de suroeste maya. Es una capital grande y ciudad importantísima, ¿va? Aquí voy a poner algunas fotos para que apreciemos lo bonito, ¿va? Esta es la estela A, famosa estela A de Plaza Grande, que representa el retrato del gobernante, décimo tercero gobernante, que se llama 18 Conejo o Huachaculajún Bafcabil. Y este es la mascarón de basamento funal, donde se encontraron los restos esqueléticos del primer gobernante, que es Quinichi Ashkukumo. Y este es Templo Rosarira, que este es obviamente reconstrucción, pero bajo Templo 16, esta cosa así está casi intacta y todavía está enterrado. Construido por décimo gobernante, Lirio Luna Jagual o Bucham, ¿va? Y este es famosísimo altar Q, de mano del primer gobernante, Quinichi Ashkukumo. Y cada 4 lados tienen 4 gobernantes representando la gloriosa historia de la dinastía copaneca. Estas cosas son bien bonitas y si alguien pues, no conoce Copán, simplemente recomiendo que en algún momento vale la pena conozca. Muy bonito el sitio. Pero aquí todas esas bonitas cosas de Copán se concentran en esta zona del grupo principal. Básicamente es el parque arqueológico que conocemos hoy en día. Si uno llega como turista, entra por acá, ve por acá y son tan bonitos, ya estuvo, ¿va? Y se van al pueblo. Pero cuando hablamos de la ciudad de Copán, es una ciudad mucho más grande. Hay un montón de grupos residenciales como las sepulturas, cementerio, el bosque, Rastorojón, y en esa zona hay un montón de sitios. Y entre estos sitios, el sitio residencial donde quiero concentrarme hoy en la plática, una que está en norte de Acrópolis, perdón, norte de Plaza Grande. Aquí es el último final, orilla de Plaza Grande. 150 metros al norte hay un grupo residencial que se llama Grupo Núñez Chinchilla. Y este grupo Núñez Chinchilla está compuesta con 3 unidades más o menos analíticas. Primero sería unidad 9L22. Unidad 9L22 consideramos como una vivienda principal, porque si se analizan patrón de patrón de arquitecturas, está formando una plaza muy cerrada y muy bien formada, y sus construcciones están muy bien hechas. La materia de construcción de piedra es totalmente canteada y muy grande, como si fuera bloque, muy bien hecha. Y ahí, pues, una casa buena, sin duda, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esta unidad 9L23. 9L23 también es una residencia muy grande, está muy bien formada y su materia de construcción también es muy grande y muy canteada, muy bien trabajada. Y incluso tenemos aquí una estructura que probablemente tuvo función de temazcal.
Y también una cosa interesante que es, aquí hay una grada con curvatura, grada que está haciendo como una curva y bajan. De hecho, toda esta residencia está construida sobre un cerro natural que tiene como 5 metros de altura. De aquí bajan y antiguamente aquí corría un arroyito, un corriente de agua y supuestamente la gente que vivía acá bajaban para traer agua y vivía en esta zona. Entonces, con acercamiento a agua, con río, con pequeño arroyo, con temazcal, sin duda es una residencia bien elegante, una casa bien importante. Y atrás de este 9L23 hay otra zona que está más abierta, y si se fijan, no hay un patrón de asentamiento, patrón de arquitectura tan clara. Y aquí son estructuras son más bajas y material de construcción siempre es buen material, pero no es tan buena como viviendas principales. Y de hecho, sus estructuras son mucho más bajas. Y otra curiosidad de este sitio son los monolitos. Así, estas son los de esteras lisas que están levantadas y no tienen ningún adorno. Algunos reportes han sugerido que ese tipo de cultura se asocia más con la cultura no maya interior de Honduras. Pero realmente, ¿por qué esos dos monolitos están parados atrás de una estructura? Bueno, realmente no sabemos. Ahí sí encontramos nomás. ¿Va? Pero también hace un contraste bien interesante, haciendo comparación con las esteras tan elaboradas de Plaza Grande, que nomás 100 metros hacia sur están esas enormes esteras con un montón de adornos. ¿Va? Y aquí cerquita, esteras lisas. Quiere decir algo seguramente, pero hasta ahora todavía no hemos entendido bien. Bien, este grupo residencial Núñez Chinchilla ha sido excavado por un proyecto, por un grupo de arqueólogos que se llama Proyecto Arqueológico Copán, PROARCO, dirigido por el doctor Seiichi Nakamura, que está acá, de Universidad Kanazawa. Y pues este proyecto comenzó desde 2003 y siguió hasta 2009, cuando pasó este golpe de Estado en Honduras. Pero después de años, año pasado, 2016, revivió el proyecto y sigue en la excavación. Pero la colección esquelética que voy a hablar en esta ponencia es de esta etapa, cuando yo estaba participando a este proyecto. Va. Y esta es la población esquelética que hemos excavado. Básicamente vienen de todas las estructuras de las unidades y de ambas unidades habitacionales. Tenemos en total casi 150 entierros registrados, incluyendo más que 160 individuos. Y primero quiero ver antropología física de estos individuos. Estamos viendo individuos que salieron de 9L22, individuos que salieron 9L23, vivienda principal, y 3 de área adicional. Y aquí lo importante es que hay tanto hombre como mujer. Hay una cierta tendencia masculina, pero probablemente se explica por efecto natural, porque los restos de mujeres tienden a ser más frágiles y cuando se pierden las partes importantes para sexar, como pelvis, muchas veces se quedan como sexo no determinado. Entonces, aquí, aparte de esto, tenemos 10, 15 individuos de sexo no determinado. Entonces, probablemente los restos de mujeres no bien conservados tuvieron que entrar a la categoría de sexo no identificado. Entonces, pero aquí lo importante es que no hay ninguna exclusividad. Tanto hombre como mujer están de todos lados. De estas ya podemos decir que el grupo humano que estaba habitando en Núñez Chinchilla no era un grupo de mercenarios, hombres guerreros, nada de Tampoco era alem de solo mujeres jóvenes vivían, nada de ese tipo de cosas. Vivían también mujer, hombre, los dos sexos, ¿verdad? Ahora la distribución de edad a la muerte. También vimos patrón de perfil demográfico que es muy de grupo residencial. Niños mueren y muchos niños nacen, también mueren muchos niños, a mortalidad infantil muy alto. Y cuando termina esta fase peligrosa, sobreviven bien, pero tampoco es muy buena esperanza de vida. Muy pocos sobreviven después de 50 años. Realmente es un perfil muy popular, muy común de cualquier sociedad humana preantibiótica. Entonces aquí tampoco hay nada nuevo y podemos decir que es un grupo residencial doméstico, familiar de grupo élite, digamos. Aparte de también hemos aplicado un sistema de puntaje de estatus. Eso a lo largo de muchos estudios de mucha gente ha identificado esos componentes
estaban funcionando, posiblemente estaban funcionando como marcador de estatus. Y dependiendo de cuántos marcadores están presentes en contexto funerario, podemos estar asignando un puntaje. Y dependiendo del puntaje podemos ver más o menos categoría indéxica de cada individuo. Pero sabemos que obviamente esos puntajes no reflejan 100% estatus correcto y exacto de ese individuo, ¿verdad? Sabemos que existe una enorme discusión sobre la correlación entre los ajuares funerarios y estatus vitales. Eso no es tan simple, pero donde nos ha funcionado muy bien ese sistema es para ver la tendencia, haciendo comparaciones en grupo qué tipo de gente vive, o entre este grupo y este grupo qué diferencia hay. Para hacer ese tipo de análisis nos ha funcionado muy bien. Sabemos que estos puntitos pues no es estatus exacto del individuo, pero sí sirve, muy bien sirve para ver tendencias, ¿verdad? Ahora, aplicando este sistema, el resultado salió así. Mayoría de gente, pues no, gente normal, gente no rica ni pobre. Y hay gente más o menos con poder, y luego bastante élite, bastante más élite, pero máximo élite gobernante no estuvieron viviendo en esta zona. Pero con este patrón podemos ver que el grupo de gente que vivía en Núñez Chinchilla estaba organizada por estructura cónica. Probablemente había un líder, ya sea abuelo o papá o grupo de líder del grupo, y quizás sus familiares relacionados de alto rango, familiares menores, artesanos o sirvientes asociados, y sus familiares tenían un tipo de estructura cónica en la gente que vivía en este grupo. Con estos estudios plenamente arqueológicos tenemos ya una idea preliminar de este grupo. Bueno, aquí esto creo que tenía que decir desde el principio. Es el grupo de ocupación de Clásico Tardío. Algunos datos de radiocarbono y datos cerámicos y también de estratigrafía. Sabemos que la gran mayoría de ocupación de este grupo corresponde a Clásico Tardío. Y sabemos, después de ese tipo de análisis preliminar, sabemos que es un grupo de élite, porque vimos sus estructuras, sus casas estaban construidas por buen material y bien construida, y esta cercanía a la Acrópolis. Tan solo 200, 300 metros de Acrópolis, pues no puede vivir cualquier grupo, porque es centro nuclear de la política de Copán. Y después también podemos decir que es un grupo doméstico familiar. No es un basamento, no es campamento de guerreros, no es nada de ese tipo de cosas. Es un grupo familiar, doméstico. Y también es un grupo que tiene una estructura interior cónicamente organizada. No era un grupo como de Rusia, que todos eran iguales, no es así. Había un grupo jefe en este grupo y había luego jefe menor, había un tipo de pirámide en este grupo. Bueno, ahorita estoy hablando como si estuviera un gran hallazgo, pero en verdad es nada nuevo. Muchas estructuras, muchas excavaciones de grupos residenciales de muchos sitios mayas salen este tipo de patrón. Entonces podemos decir que este tipo de grupo Núñez Chinchilla es una buena muestra que representa la población urbana de la gran capital Copán. Probablemente sobre hombros de ellos estaban construidos la gran capital de Clásico Copán. Entonces, al saber su vida de ellos, nos dejan saber como la esencia del Clásico Copán. Bien, ahora aquí tengo que hablar unas cosas un poco más técnicas, porque para hacer una investigación específica tenemos que tener una muestra, y para hacer una selección de muestra tenemos que tener un criterio de inclusión fijo. Y en nuestro caso, el criterio de inclusión era entierro primario de contexto funerario. Es decir, que no vamos a incluir, digamos, un huesito que se encontramos así, que no sabemos que este hueso cómo vino acá, entonces no vamos a incluir. Y tampoco encontramos los contextos muy complicados, muy alterados, que no sabemos realmente qué pasó ahí. Entonces, este tipo de entierro no incluimos. También tienen que estar conservado uno de 4 primeros molares, porque esta es una cuestión meramente técnica, pero queríamos ver origen del individuo de misma etapa ontogénica. Si hacen diferentes dientes, poquito, pero hacen diferencias de lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser mismo diente. Bien, ¿cuántos individuos cumplieron esos criterios? Eran 66 individuos, conteniendo 31 hombres
y 16 mujeres y 19 individuos de sexo no identificables. Aquí también estamos viendo una tendencia masculina, pero probablemente se explica mismo motivo taxonómico. Y ahí cuando hablamos de edad a la muerte, podemos ver desde chiquitos, desde neonatos hasta los ancianos. O sea, aquí lo importante es que es un grupo pequeño, pero representativo. Cuando hablamos de la comparación de 160 de muestra entera, 66 sí se redujo, pero patrón de demografía, qué tanto hombres, qué tanto mujeres, qué tanto niños, qué tanto ancianos, básicamente estamos viendo el mismo perfil demográfico. Entonces podemos decir que esta muestra sí representa el grupo humano que habitaba en Grupo Núñez Chinchilla. Bien, ahora, los resultados. ¿Qué nos dicen los isótopos de estroncio? De aquí son los datos nuevos, bien interesantes. Entonces, esos son los resultados y cada barrita representa cada individuo. Y aquí, si se fijan, de aquí hasta muy bajo hasta muy alto, es muy variado. Esta variación era realmente impactante para todos nosotros. Nadie esperaba encontrar este tipo de perfil en una población urbana de Copán, que es capital maya que conocemos. Ahora tenemos este perfil bien variada y fuimos a ver base de datos de referencia para ver rango local de estroncio de Copán cuál es. El rango local de Copán era esta. Entonces, estos individuos probablemente sí son nativos en Copán, pero este grupo y este grupo ya es muy probablemente no son de Copán. Gente que nació en otro lado y migró a Copán. Esta cantidad de gente foránea era algo bien impactante. Ahora, para validar lo que hemos visto en estroncio, vamos a ver qué dicen los oxígenos. Oxígeno que nos ayudan para entender la altura, ¿verdad? Diferencia de altura. Y aquí es el resultado. Ojo, estos ya no son individuos. Cada varita no son individuos, sino es histograma. Depende de categoría cuántos individuos han colocado. Es histograma, ¿va? Aquí hay un pico y están más o menos distribuidos. Y ahora, también fuimos a base de datos para ver cuál es el rango local de oxígeno de Copán. Resultó que es esto, tal como suponía, que donde hay más concentración es, pues por ahí va. Y aquí son copanecos, pero no son copanecos. Entonces, aquí estamos viendo el mismo patrón que nos dio estroncio. Muy poca gente, no muy poca gente, pero hay muchos individuos no nativos en Copán. Ya está una vez más validando. Y ahora comparamos dos isótopos. Aquí en este eje X corresponde a la variación de estroncio y este eje Y corresponde a la variación de oxígeno. Y si se acuerdan, rango local de oxígeno era esto, ¿verdad? Y ahora vemos este rango, ¿qué onda? Este rango fuimos a ver, base de datos, y resulta que son la gente que viene de la región volcánica, que viene siendo tierras altas de Guatemala, la costa hacia Salvador. Poca gente, pero sí vienen desde allá. Ahora, esos son los que tienen un montón de puntitos. ¿Dónde es? Fuimos a ver base de datos y corresponde al rango local de Petén, tierras bajas de Petén hacia el norte de Yucatán. Entonces, aquí por sí solo es bien impactante. Viene de la gente de norte, del sur, ¿verdad? De sur-oeste. De todos los lados viene. Pero en realidad, si se acuerdan, aquí también tenemos otro eje de oxígeno. Los que realmente son copanecos que cumplen este criterio de oxígeno también son ese nomás. Obviamente se ven que aquí son muchos puntitos, sí se juntan más, porque es local, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí, esta y esta ya ni siquiera son copanecos. Y ahora, ¿qué son? Esto hasta hace poquito no sabíamos realmente de dónde venía, pero nuevos reportes han sugerido que este valor sí probablemente corresponde a la región interior centro-occidente de Honduras. Eso quiere decir que hay gente migrante que viene de la región no maya. Y esta gente, ¿qué onda? Esta gente fuimos a ver a base de datos y realmente no hay. Todavía no tenemos referencia que corresponde en esta zona. Entonces, momentáneamente dejamos tierra incógnita, que no podemos saber. Pero a grandes rasgos, Copán está aquí y vienen de este, occidente de Honduras, vienen de oeste, sur, que tierras altas de Salvador, y aquí vienen de norte.
y hasta Terra Incógnita, básicamente 4 rumbos totales viene la gente. No es que venía una migración vertical, venía migración de caminar, fue una oleada de gente que venía de un sitio determinado. Aparentemente, datos no están indicando así. Vienen de todos lados a Copán, ¿va? Y ahora veremos qué están diciendo isótopos de carbono. Esos puntitos, diferentes colores, indican a qué región corresponde el nivel de estroncio. Y pues oxígeno y carbono, ¿verdad? Carbono, quiere decir variación de la comida, variación de cultura culinaria. Ahora, este es el rango de Copán. Realmente el rango está medio cerrado y pues depende bastante de maíz. Entonces aquí sabemos que es gente copaneca. Y esta es la región Terra Incógnita que estaba en la figura anterior, pero si se fijan que la variación de comida es muy parecida de Copán. Entonces aquí podemos decir, como no tenemos referencia de geología, aquí pues puede decir que es interpretación o inferencia o especulación mía, pero estoy interpretando que puede ser alrededor de Copán, región alrededor de Copán que estaba bajo influencia política, influencia cultural de la entidad política copaneca. Y ahora, hablamos de esta zona, aquí también es interesante. Esto sabemos que por isótopos de estroncio y de oxígeno, sabemos que corresponde a la región de Petén hacia el norte. Pero aquí lo interesante es esta variación de carbono. ¿Eso qué quiere decir? La gente de Petén también tenía una cultura culinaria muy variada. Eso quiere decir que también representa la variación geográfica que hay región de Petén hasta Yucatán. Hay tierras bajas, húmedas, de selva, hasta más norte, la costa. Bueno, se refleja. Hay mucho tipo de recursos, mucho tipo de comida. Y eso quiere decir que antes decimos había la gente que venía de Petén, pero ese ya no se refiere a solo un sitio. Podíamos pensar que toda gente que venía de Petén era de Tikal. Era como una interpretación más fácil. Pero por ver tanta variación, es muy probable que venía de muchas regiones, de muchos puntos de Petén hacia norte a Copán. Entonces, antes podíamos hacer de norte a sur, así como así va, como una línea. Pero ahora lo que tenemos que hacer quizá así, de mucho abanico abierto hacia el sur, a Copán. Este sí es un dato bien interesante. Y ahora hablamos de región de interior de Honduras. Aquí sí está más cerrado, no hay puntos que van allá y todo. Entonces aquí probablemente sí había la migración que venía de centro occidente de Honduras, pero de aquí probablemente no de grandes regiones, grandes partes, quizá más como puntos específicos de algunos sitios de esta zona en Toraba a Copán. Ahora con estas combinaciones de isótopos de carbono, estroncio y ¿qué era más? Oxígeno. Con esas combinaciones ya más o menos podemos saber quién es migrante, quién es no migrante, si es migrante, de dónde viene. A grandes rasgos más o menos identificamos. Entonces tenemos mínimamente, voy a poner unos pines negros, gente local copaneca, gente rojos, gente de tierras bajas, Petén hacia norte, y azules de región volcánica y verdes de Honduras. Y vamos a regresar a plano de entierros. Esos son puntitos donde encontraron los entierros. Si se fijan, realmente está distribuidos como mezclándose. Pensábamos que vamos a encontrar alguna casa o alguna zona donde se encuentran como los extranjeros, formando barrio salvadoreño, una cosa así va, barrio petenero o casas que viven solo copanecas originales, cosas así. Sino aquí encontramos variado. Hay ciertas tendencias porque tampoco es de cantidad de entierros, pero sí. Lo importante es que no hay exclusividad aquí. Ahora 9L23, que es un grupo un poco más grande, también vimos mismo tipo de patrón. Están muy distribuidos libremente y algunos son de locales, algunos están viviendo de extranjeros, están viviendo juntos. De hecho, tenemos un par de contextos que es tafonómicamente analizando patrón de colapso de cuerpo y de todo. Podemos saber que esos dos individuos, esos dos individuos eran del mismo tiempo. Era un único evento funerario donde depositaron 2, 3 cuerpos juntos. Podemos ver patrón de putrefacción y podemos decir que casi probablemente eran juntos. Y lo importante es que son 100% contemporáneos. Son contemporáneos, pero uno hondureño, uno de tierras bajas. Están enterrados juntos. Y aquí es de 2 copanecos y uno de tierras altas. Y uno es de
de región volcánica y otro es de Copán. O sea, varios contextos están evidenciando una convivencia. Realmente están conviviendo juntos. De repente yo salgo de acá de mi casa, abro la puerta y miro a mi cuate saliendo de otra casa. ¿Qué onda? De repente es extranjero. O yo salgo yo extranjero que salgo y de repente primero que cruzo la palabra es gente local. O sea, probablemente este tipo de convivencia creo que nunca existió un concepto como de eugenesia, como que nosotros locales, copanecos, somos máximos, que no queremos extranjeros. No. Probablemente con esos datos creería que nunca existió esto. Aceptaban y vivían juntos, armaban unidades domésticas y realmente había un ambiente muy multiétnico. Bien, ahora, con todos esos datos, realmente, ¿qué es lo que vimos? Primero, quiera o no quiera, hay una considerable inmigración a Copán, eso no hay duda. Más que 50% de la población esquelética presenta de algún modo rasgos biológicos, bioquímicos que no son de Copán. ¿Y de dónde vienen ellos? De diversa parte de área maya, incluyendo más allá, región no maya. Y también es impactante. ¿Y cómo están viviendo ellos? Están haciendo convivios. Y esa es una cosa bien interesante y bien impactante. Todo esto indica que sí es una convivencia multiétnica en este sitio, en esta ciudad. Ahora con esos datos quisiera hacer una reflexión, porque hace 2 o 3 semanas había un evento que se llama Expo UBG en la universidad, y ahí teníamos que atender los padres y los hijos que quieren estudiar en la universidad, y estaba yo y unos alumnos más, y también estaba nuestro jefe, Tomás Barrientos, y estábamos atendiendo la gente que venía. Y llegó una señora con su hija que quería estudiar arqueología o no sé, pero se acercó. Entonces nosotros explicamos de qué se trata arqueología, qué aprende, qué hace. Bien. Y casi se iba. En este momento la señora se acercó otra vez a mí y me pregunta, mire usted, pero ¿para qué nos sirven saber del pasado? ¿Para qué sirve? Así dijo. Es muy cierto porque nosotros de arqueología no hacemos nueva tecnología para hacer mejor motor, ni hacen de mejor comida, ni hacen pollos más sanos, ni hacen más huevos más ricos. Realmente no estamos... ¿Para qué sirven? Pues la señora se parecía muy elegante, educada y tenía cara de como que aprovecho la oportunidad, quiero saber por qué sirve. Entonces yo como académico profesional, digamos, que trabajando en gremio arqueológico, sentí la necesidad de responder a ese tipo de preguntas sinceras, hay que responder. Y mi respuesta era que tenemos que aprender de algo del pasado para plasmar en el futuro. Tenemos que saber, si tenemos que saber algo del pasado, tenemos que entenderlo en contexto moderno y tenemos que plasmarlo en el futuro para construir un futuro un poco mejor que hoy en día. Entonces, ahora creo que es relevante pensar de ese tipo de cosas, porque después, no voy a decir qué, pero después de que existió un cambio de gobierno en un país cercano de acá, pues hoy en día existe en este ambiente anti-migración, anti-diversidad, anti-multietnicidad, incluso hay como una vibra de que es una eugenesia a un cierto tipo de sangre, un cierto tipo de grupo humano que es como mejor. Bajo esta condición, creo que hoy es un buen momento de levantar nosotros de arqueología que trabajamos en este aspecto de migración, que la migración siempre existió a lo largo de mucha historia humana y realmente multietnicidad siempre ha existido. Y con base en esta matriz de migración, multietnicidad, de allá ahí surgieron las grandes civilizaciones. Y de ahí entonces los vestigios de Copán, de arqueología maya, que hasta hoy en día estamos valorando después de 1000 años, estas grandes civilizaciones eran productos surgiendo de esta matriz multiétnica diversa. Entonces ahora regreso a la primera foto de las manos y digo, la diversidad realmente es fuente de poder. La arqueología, la historia nos dicen, diversidad es fuente de poder, de ahí han construido grandes civilizaciones. Teotihuacán también están viendo el mismo tipo de rasgos. Por convivio de mucha gente, muchos grupos étnicos, se construyó esta gran metrópoli en poco tiempo. Bueno, eso es lo que quería decir. Y últimamente voy a decir otra vez, gracias a Andrea por esta oportunidad. Y también quiero agradecer al doctor Seiichi Nakamura, quien excavó esos entierros y me dio confianza de estudiar todos ellos.
y el doctor Doug Blythe y Jim Barton, que siempre ha trabajado conmigo, siempre me ha ayudado en cuestiones de isotopía, y doctora Vera Tisler, doctora Andrea Cucina, doctora Linda Manzanilla, quienes fueron mis tutores, mentores de investigación doctoral, y el doctor Tomás Barrientos, que es nuestro jefe actual, que me dan de comer hoy en día, pero también menciono. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y interés. Muchas gracias.